Pues estamos aquí en nuestra sección desde el aula para hablar del tema de la semana. Sé que no es un tema fácil, Mayra, porque no sabemos qué va a suceder, pero a ver, ayúdanos a entender primero qué implicaciones tendrá o puede tener para la ciudad esta mudanza del actual aeropuerto a las nuevas instalaciones que se inaugurarán además en 2020. Sí, así es. Primero, todavía no hay un plan conciso sobre qué se va a hacer con estas 700 hectáreas que van a quedar de el viejo aeropuerto de la Ciudad de México, que también está en un terreno muy complicado, porque uno de los principales problemas es que se está hundiendo el viejo aeropuerto. Entonces, ahí me parece que es bastante complicado la decisión para ver qué se tiene que hacer. Desde el punto de vista, digamos, de las condiciones. Exacto. Okay. Por ejemplo, el secretario de Comunicaciones y Transportes ha dicho que todavía están en un periodo de que no se debe discutir demasiado el problema del aeropuerto porque todavía faltan muchísimos años para que se vaya a mudar, porque no se va a empezar a hacer absolutamente nada en el viejo aeropuerto hasta que se vaya a inaugurar el nuevo. Hasta 2020 no se va a hacer nada. Eso exacto, es el punto, okay. Sí. O sea, primero debemos de tener el nuevo aeropuerto funcionando y entonces se va a operar. Bueno, buen punto. Ese es el plan del gobierno federal hasta el momento, pero por supuesto, como ya se empezó a construir el nuevo aeropuerto en julio de este año, ya han empezado las especulaciones de qué se va a hacer con todo ese terreno inmenso que se va a quedar ahí. Una pregunta que es así, de opinión. Es decir, desde el punto de vista de las autoridades involucradas, mencionas al secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal. Sin embargo, bueno, las autoridades que ya han empezado a desencadenar la discusión son las del gobierno de la Ciudad de México. De hecho, hoy estará con nosotros el secretario de Economía de la ciudad para hablar del tema. ¿Qué opinión te merece la potencial disputa de competencias entre las dos autoridades? Creo que se va a poner bastante complicada porque el terreno del aeropuerto, usualmente los aeropuertos, al menos el de la Ciudad de México, es territorio federal, es decir, la propiedad pertenece a la federación. Sin embargo, evidentemente el terreno está está dentro de la Ciudad de México. Entonces eso plantea cierta disputa muy complicada entre quién va a decidir y cómo se va a decidir o la coordinación que se necesita, porque también sabemos que la Ciudad de México es el Distrito Federal, entonces siempre ha habido una pugna entre el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal para decidir muchas cosas que pasan en la ciudad. Entonces me parece que qué se va a hacer con el nuevo aeropuerto va a ser una de estas nuevas disputas y justo el gobierno federal está diciendo como, a ver, espérense, todavía no sabemos si no empiecen a la discusión porque todavía faltan muchos años para que se vaya a empezar a hacer este proyecto nuevo. Sin embargo, justo, por ejemplo, el secretario de Desarrollo Económico ya empezó a decir cómo se debería decidir qué se va a hacer con este nuevo aeropuerto. Y también lo que me parece muy curioso, digo, yo no soy del Distrito Federal, entonces me parece muy curioso que él dice, es una decisión de los capitalinos, o sea, solo los capitalinos van a decidir qué se va a hacer. ¿Y tú crees que no? A ver, me interesa la opinión de la tabasqueña en este caso. Pues justo en realidad, como es zona federal, no sé si se deberían de tener en cuenta, pues, muchas cosas que hacen falta, no a nivel nada más de la Ciudad de México, sino a nivel de todo el país. Por ejemplo, a mí me parece que podría existir, por ejemplo, también es un terreno enorme, entonces se pueden hacer un montón de cosas, incluyendo a los capitalinos e incluyendo, por ejemplo, la materia federal que podría ayudar a todas las personas dentro del país, como hacer, no sé, un hospital federal que ayude a todas las personas que de todas formas tienen que venir a la Ciudad de México a tratarse en muchas enfermedades. O sea, interesante, pero tú dices, al final, sobre ese terreno, aunque esté ubicado en la Ciudad de México, los demás tenemos algo que decir o quizás se nos debe considerar la posibilidad de decir algo. Me parece que se debería tener la consideración de que incluir a todos, que creo que el proyecto lo que principalmente debe tener como eje es que sea un proyecto incluyente, que pueda tener a los capitalinos, incluso a los capitalinos de distintas, no quisiera decir, sí, ¿no? Pues clases sociales al final. Sí, distintos niveles de ingresos. Sí, niveles de ingresos económicos. Y además toda vez que esa es una zona con particularidades y características muy específicas desde el punto de vista de su composición socioeconómica. Sí, porque se dice que esa parte socioeconómica es bastante baja. Entonces, por ejemplo, había leído que también
les daba miedo, por ejemplo, a hacer algo como el bosque de Chapultepec, porque podría ser un foco de delincuencia, exacto. Una pregunta, dices, debe ser un proyecto incluyente, por lo que veo piensas en una inclusión desde sus resultados, dices un hospital probablemente federal y piensas en cuestiones que incluyan a las personas que viven en la zona, pero también piensas en inclusión por lo que hace al procedimiento, al mecanismo para llegar a la decisión final. Sí, también me parece, pero creo que se debe tener un muy buen diagnóstico de cómo está el territorio para ver qué se puede hacer, porque no podemos decir que vamos a hacer ahí, no sé, un lago, si no se puede con el territorio que se tiene específico, porque si había un lago antes y las condiciones son muy específicas, igual y no podemos hacer algo que nos gustaría. Una pregunta que tiene muchas implicaciones políticas, pero que, a ver, una opinión así, dices, tiene que haber una muy buena opinión técnica para saber qué se puede y qué no se puede hacer y tomar las decisiones viables desde el punto de vista práctico. ¿Quién debe emitir esa opinión? Pues me parece que el orquestador, quien debería fomentar esta opinión técnica, debería ser definitivamente el gobierno federal o coordinado con el gobierno de la Ciudad de México, y se debería traer a personas de las universidades de nuestro país y también a la sociedad civil que sepa del tema, porque por ejemplo, a mí la Semarnat me causa un conflicto porque de repente hace informes de impacto ambiental que luego al parecer no eran tan minuciosos y la sociedad civil es la que sale a decir que esos informes de impacto ambiental no estaban del todo correctos. Entonces me parece que se debe incluir a todas estas personas para que pueda haber como un buen balance para saber qué podemos hacer ahí. Pues me parece muy bien, estoy de acuerdo contigo y hoy vamos a aprovechar aquí en Observatorio que estamos precisamente en un espacio universitario en el que vamos a discutir con un universitario y con un funcionario del gobierno de la Ciudad de México qué hacer con el terreno que quedará libre una vez que tengamos el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Vamos a un corte y ya volvemos aquí a Observatorio para nuestro análisis en perspectiva.